Hola, buen día. Agradecemos a Dios que estés presente aquí con nosotros para la enseñanza del día de hoy y le vamos a dar continuidad al tema que vimos la ocasión anterior. Recuerden que al final del video, para aquellos que no lo han observado, que no se han fijado, estamos poniendo los links de la enseñanza anterior a la que estén escuchando en ese momento, a la que estén viendo en ese momento, y a la lista de reproducción de las enseñanzas que he compartido. Por si alguien está interesado en ver alguna prédica anterior o alguna enseñanza anterior y quieran recordar o quieran reafirmar lo que se enseñó ahí. Entonces, les comentaba que vamos a dar continuidad al tema que se dio en la enseñanza anterior y es para dar elementos que nos confirman que verdaderamente cuál es el origen del idioma hebreo y que es el idioma que Dios eligió para que se escribiera el Antiguo Testamento. Vamos primero a dedicar unos minutos para agradecer a Dios este tiempo y ponerlo en sus manos. Padre eterno, cuántas gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, que nos has permitido terminar una semana más. Señor, te agradecemos que has tenido cuidado en cada uno de nosotros y algunos, aunque con situaciones de salud o problemas de tipo económico o de otra índole, tú has estado presente con nosotros, Señor, y nos has sacado adelante. Te ruego por la salud de mi sobrina Mariel, Señor, por la atención que le tienen que estar dando en el hospital. Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y tienes cuidado, y en ello te agradecemos porque sabemos también que está en buenas manos, Señor, en atención de los mejores médicos que tú has dispuesto para que atiendan a su salud. Y también te queremos agradecer porque hay nuestros hermanos en la fe y enviamos un abrazo muy afectuoso a nuestro hermano Auriel, a su esposa que trabajan en ese hospital, y en especial a él que le ha tocado en diversas ocasiones estar atento a la atención médica que recibe mi sobrina. También te agradezco el cuidado que has tenido también para mi sobrina que trabaja también en un hospital como enfermera, la atención que ha tenido en todo este tiempo que les ha tocado tener cuidados de las personas que han padecido el COVID. Una situación muy estresante para todos ellos y también de sus compañeros que trabajan en esos hospitales y en otros alrededor del mundo. Te agradezco, Señor, que has tenido cuidado de ellos. Señor, en ellos tienes propósitos para el cual tú les has permitido tener la salvación y también, Señor, que tienen en sus manos la oportunidad igual de compartir con los pacientes, quizá que están desahuciados, para compartirles el Evangelio. Guíalos, Señor, guíalos, ponles tu palabra para que compartan. También, Señor, gracias por la operación que le tuvieron que hacer de emergencia a mi sobrina Minerva, de la cual salió bien, gracias a ti, Señor. También te agradecemos, Señor, por la salud de la esposa del pastor Miguel Alarcón, de la familia del pastor Enrique Rodríguez. Gracias por ello, Dios, y por el cuidado que has tenido también para mis hermanos en la fe con necesidades diversas. Tú, Señor, estás siempre presente y te agradecemos. Señor, asimismo también ponemos en tus manos preciosas este tiempo. Sé tú la guía de la enseñanza en esta ocasión como las anteriores, Señor. Dispón los oídos y los corazones a recibir tu palabra, Señor, que podamos tener elementos para defender nuestra fe, porque nuestra fe no es algo inventado por un hombre, sino que tú nos has conducido a ello, porque es tu voluntad, Señor, que te conozcamos y que conozcamos a nuestro Redentor y que lo reconozcamos como suficiente y único Salvador por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y en ese sentido, Señor, te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, dándote la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. En la enseñanza anterior había yo concluido, en base a los pasajes bíblicos que se estudiaron, que la lengua que hablaba Adán y la que siguieron hablando
hasta los hijos de Noé era el hebreo. Y había sido el hebreo porque, como habíamos visto, el escritor humano del libro de Génesis fue Moisés. Y Moisés existió muchos cientos de años después de Noé. Hablamos que de los descendientes de Abraham habían quedado esclavizados durante 400 años. Y en esos 400 años, cerca de 40 años antes, había nacido Moisés. Entonces, al estar escribiendo Moisés el libro de Génesis, observamos que menciona que los nombres que Adán le puso a los animales que Dios había creado y se los llevó para que les pusiera nombre, escribió Moisés que ese era el nombre que les había sido dados por Adán. Y no había mencionado que en el idioma que hablaba Adán, eso fue lo que escribió Moisés. Y Moisés, el idioma que hablaba era el hebreo. Entonces, eso significa que el idioma que hablaba Adán había sido el hebreo, porque así fue escrito el texto bíblico. Ahora, vamos a considerar unos detalles en los pasajes que vamos a tocar aquí para que esto quede afirmado. Si recordamos lo que dice Génesis 11:1, dice la palabra, tenía entonces toda la tierra, y cuando dice toda la tierra se refiere a todos los habitantes, y continúa diciendo el versículo, una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, el lenguaje o idioma que hablaban las personas era el mismo. Y cuando dice unas mismas palabras, quiere decir que todos entendían el significado de cada una de las palabras que hablaban. Y comentaba yo que cuando nosotros buscamos el origen del idioma hebreo, los lingüistas la clasifican como que procede de las lenguas semíticas. Y cuando se habla de semíticas, nos está remontando o nos está referenciando a Sem, que era hijo de Noé. Ahora, si observamos la tabla a donde explicamos acerca de las genealogías, podemos observar que Noé vivió aún dentro de la época en que se construyó la Torre de Babel o se empezó a construir la Torre de Babel, y él conoció a Taré, el papá de Abraham. Sin embargo, Sem conoció no solamente al papá de Abraham, sino lo conoció a él. Y también alcanzó a conocer a Abraham. Y eso lo podemos ver en esa tabla. Ahora, fíjense, del año en que Sem engendra a Arfaxad hasta el tiempo en que nace Peleg, que dice la escritura que en el tiempo de Peleg fue repartida la tierra. ¿Pero en qué sentido lo dice? Fíjense, y habían pasado escasamente 100 años y Sem todavía vivía. Ahora, alguien quizá pudiera decir, bueno, pero es que Dios les cambió el idioma o el lenguaje a todas las personas.
Y si se encontraba Sem, pues obviamente también confundió el lenguaje de él y de sus hermanos y de sus descendientes. Eso es lo que pudieran pensar. Pero también, aunque no lo aclara la Biblia, no hay elementos para decir que Dios no haya permitido que Sem y sus descendientes conservaran el idioma hebreo. ¿Cuál sería el fundamento o la base para decir no confundió Dios la lengua de Sem y de sus descendientes? Bueno, pues la prueba es la misma palabra de Dios que está escrita en el Antiguo Testamento en hebreo. ¿En qué año? Durante la construcción de la Torre de Babel, Dios confunde los idiomas. Acababa de mencionar hace un momento. Sem engendró a Arfaxad. Arfaxad a los 35 años engendró a Sala. Sala a los 30 años engendró a Eber. Y Eber a los 34 años engendró a Peleg. Escasamente habían pasado 100 años y Sem seguía vivo. Cuando se repartió la tierra, entonces después del diluvio, escasamente habían pasado 100 años. ¿Qué significa esto? Que si Sem conservó su idioma o la lengua hebrea y le fue transmitida a Arfaxad, a Sala, a Eber y a Peleg, sus descendientes de ellos también continuaron hablando el hebreo. Entonces, esa lengua no se perdió, no hubo confusión ahí. Quizá un lingüista pudiera decir, bueno, ¿cómo explicas entonces que en ese tiempo en que empiezan a gestarse las civilizaciones en el área conocida como Mesopotamia y la escritura era cuneiforme? Estoy de acuerdo en esa parte, en el sentido de que la escritura era cuneiforme, pero si observamos el material en que se escribía la escritura, valga esta redundancia, el material era piedra. Sobre piedra se escribía. No existía otro material en que se plasmara la escritura. Y no es lo mismo escribir en una hoja de papel o en otro material a tratar de escribir en una piedra. Y la manera más cómoda era hacerlo a través de cuñas y dando un movimiento en el cual los signos que se formaban eran en ese sentido en la forma cuneiforme. Pero no es que se empezara a inventar la escritura. Los idiomas ya estaban. En la confusión Dios creó los idiomas. La gente no empezó a inventar las palabras. Eso fue dado por Dios, porque la confusión la dio Él. ¿Cuál sería mi base para explicar esto? Dice Génesis 10, a partir del versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Dice el versículo 2, los hijos de Jafet, que fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y enseguida, en el versículo 3, observamos que Gomer, los hijos que engendró fue Askenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán, que era otro hijo de Jafet, engendró a Elisa, a Tarsis, a Kitim y Dodanim. Ahora dice el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y en sus naciones.
¿Qué observamos de los descendientes de Jafet? Que tenían una lengua, que estaban constituidas por familias y esas familias formaban naciones. Entonces, no eran recolectores, no vivían en cuevas, no cazaban animales prehistóricos con lanzas, porque esa es una parte en que quieren creer los detractores de la Biblia de que hubo un tiempo de prehistoria. Y como indicamos en la enseñanza anterior, que si es prehistoria, entonces no forma parte de la historia, porque prehistoria sería antes de la historia. Y la Biblia no contempla ese tiempo. Y no porque no lo quiera contemplar, sino que no está en la continuidad del tiempo que describe la palabra. ¿Por qué? Porque no existió ese tiempo. Nosotros observamos en los pasajes, en los textos bíblicos que estudiamos la ocasión anterior, que Dios le dio al hombre el idioma y Dios le dio al hombre la primera institución, que es el matrimonio, cuando crea a la mujer y lo une a ella. En ese momento él estaba creando la institución del matrimonio. Entonces, desde el origen del hombre ya existía el matrimonio y por tanto se gestaba la familia. Entonces, no era algo que el hombre descubrió o inventó miles de años después. Asimismo, el idioma se lo dio Dios. El hombre no tuvo que inventar palabras, simplemente lo sabía, porque Dios le dio ese conocimiento. Y habíamos visto los textos bíblicos a donde dice que el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría la da Dios. Ahora, regresando a nuestro pasaje de Génesis 10, veamos a partir del versículo 6. Los hijos de Cam, ¿quiénes fueron ellos? Fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Observamos en el versículo 8 que Cus engendró a Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod? Dice ese versículo que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y el versículo 9 dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y aquí la expresión de vigoroso cazador, algunos interpretan que se trataba en forma textual de un cazador de animales. Pero hay una interpretación de algunos estudiosos bíblicos que dicen que esa expresión no se refiere a ser un cazador de animales, sino a un cazador de hombres, en el sentido de tener dominio sobre ellos. Dice el pasaje que Cus, uno de los hijos de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y dice el versículo 10 de Génesis 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Recordemos que el arca de Noé, al haber transcurrido un año del diluvio, quedó anclada en el monte Ararat. Cuando Noé sale del arca con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos, ellos empiezan a caminar por la tierra y al tener descendencia, todos ellos llegan a esa tierra de Sinar. Y allí es a donde se establecen y allí es a donde empieza a formarse esa alianza para construir Babel. Y el que estaba a la cabeza de esa gente era Nimrod. Porque dice
el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Y por qué es importante destacarlo? Porque en Babel lo que sigue es el imperio de Babilonia y estaba establecido en esa zona en esa área de Mesopotamia. Como podemos observar en el mapa, era una zona muy extensa. Y si nosotros observamos un mapa actual, se puede identificar con Irak. Buena parte del territorio. Entonces, hacia un lado tenemos el Golfo Pérsico y más adelante, hacia la izquierda, está Asiria. Podemos ver en el mismo mapa a dónde se localizaba Nínive, Asur, Akkad y Ur de los caldeos. Ahora, fíjense cómo en el versículo 11 dice que de esta tierra, ¿de cuál tierra? De Sinar, salió para Asiria. ¿Quién? Pues el mismo Nimrod. Entonces, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, que es lo que estamos viendo en el mapa. Entonces, esa zona de Mesopotamia era una zona de influencia de Nimrod. Pero ¿por qué salió para Asiria Nimrod cuando estaba construyendo Babel? Bueno, si recordamos en Génesis 11, podemos ver que cuando ellos empiezan a construir la torre, entonces Dios confunde las lenguas. Vamos a ver qué dice Génesis 11:1. Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, que ya explicamos a qué se refiere. El idioma que hablaban era el mismo y todos entendían las palabras unos de otros. Dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿de cuál Oriente? Bueno, pues de donde estaba la zona en que quedó anclada el arca de Noé. A esa zona se refiere, pero empezaron a avanzar porque había recibido Noé la indicación de parte de Dios de que llenara la tierra, de que se poblara la tierra, que no se quedaran ahí. Y era una indicación, una orden, un mandamiento que Dios le había dado a Adán, de que llenara la tierra y la sojuzgara. Pero dice aquí el versículo 2, que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos estaban conscientes de que había un mandamiento de parte de Dios de que se esparcieran sobre la faz de la tierra y la llenaran, la poblaran. Pero ellos en franca actitud de desobediencia a Dios se quedaron ahí y estaban conscientes de que estaban desobedeciendo a Dios. Por eso decían, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Por quién pudieran ser esparcidos? Bueno, pues por Dios. Y dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿A qué se refiere este versículo? Que aún Dios hablándoles y diciéndoles, oigan, yo les di un mandamiento de que se esparcieran sobre la faz de la tierra y la llenaran, la poblaran. Ellos no iban a obedecer. Entonces, como no lo iban a hacer, Dios confunde su lengua. Entonces, regresamos al versículo 6. Dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, como comentaba hace un momento, me podrían decir, ahí está, ya ves, está diciendo aquí está diciendo Dios en el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. No significa que a cada una de las personas que existían en ese momento les dio Dios un idioma diferente, una lengua diferente por persona. No se refiere a eso. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, la misma escritura nos dice. Vamos a Génesis 10. Fíjense, a partir del versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y veíamos que entre el versículo 2 y el versículo 5 hablan de la descendencia o los hijos de Jafet. Dice el versículo 5, de estos, ¿de cuáles estos? De los hijos de Jafet. Se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que a esos descendientes de Jafet, Dios les había dado sus idiomas. Y había familias y había naciones que todos ellos hablaban un mismo lenguaje, un mismo idioma. Entonces, allí había una separación, pero esos descendientes de Jafet tenían sus idiomas. ¿Quiénes los hablaban? Pues había familias, y esas familias que estaban conformadas para formar las naciones hablaban esos idiomas. Ahora, sigamos viendo. El mismo Génesis 10, a partir del versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Dice el versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, y ya explicamos esta parte, ¿sí? Que él llegó a ser poderoso delante de Jehová y fue quien comenzó su reino en Babel, en Accad, y Accad nos recuerda a los acadios en la tierra de Sinar, y dice que de esta tierra salió para Asiria. ¿Qué nos recuerda a Siria? Obviamente, pues el imperio asirio. Entonces, los descendientes de Nimrod constituyeron esos imperios. ¿Y de dónde surgen? ¿En qué zona geográfica? Pues en Mesopotamia. Entonces, quiere decir que ellos no se movieron mucho de esa zona. Ahora, fíjense, en el siguiente mapa estamos viendo que en esa zona, hacia el noreste, estaba Media. ¿Y qué nos recuerda Media? Pues el imperio de los medos. Asiria
pues obviamente de los asirios, y Babilonia, pues del imperio babilónico. Y todos ellos estaban en la zona geográfica que abarca Mesopotamia, muy cerca. También podemos observar que ahí se encontraba Caldea. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Si se acuerdan ustedes el año pasado que vimos acerca de las profecías que están en el libro de Daniel, recordábamos que en el capítulo 2 de Daniel se habla de una estatua que tiene cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Y podemos observar ahí que la cabeza de oro representa al imperio babilónico. Y ese imperio estuvo dominando a las poblaciones entre el año 605 y el 539 a.C. El imperio medo-persa, que también los ubicábamos en esa zona geográfica que abarcaba Mesopotamia, abarca un periodo del 539 al 331 a.C. Y a ellos les siguió el imperio griego, que abarcaba desde el año 331 al 168, y el imperio romano del 168 hasta el tiempo de Cristo fueron pues 168 años. Vemos que el imperio egipcio o el dominio egipcio sobre el pueblo de Israel fueron 400 años. El dominio de Asiria duró 110 años. El imperio babilónico tuvo dominio sobre el pueblo judío por un lapso de 70 años. El de los medopersas, algo así como 204 años. El imperio medopersa, 204 años. El imperio griego, 163 años. Y como habíamos mencionado, el imperio romano 168 años. Y esto nos da un total más o menos de 1115 años de dominio de esos imperios en esa zona geográfica y obviamente pues afectando al pueblo judío. Ahora, regresando al pasaje de los descendientes de Cam, vemos en el versículo 13 que uno de sus hijos, Misraim, engendró a Aludim, a Namim, a Lehabim, Nafutim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos. ¿Por qué es importante? Porque recordamos que los filisteos también estuvieron sojuzgando al pueblo judío y recordamos que en la historia que registra la Biblia, el enfrentamiento que tuvo el rey David cuando era un muchacho ante Goliat. Goliat era líder de los filisteos. Entonces, ellos son descendientes de Cam. Pero también otro de sus hijos de Cam es Canaán. Y Canaán, dice el versículo 15, que engendró a Sidón, que fue su primer hijo. Pero también engendró al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo. Y estos nombres los vamos a recordar cuando observemos que al llevar Dios al pueblo judío después de haberlo sacado de la esclavitud que tuvo el pueblo egipcio sobre ellos durante 400 años, el pueblo judío se tuvo que enfrentar a estos pueblos cananitas. ¿Y por qué? Porque si observamos entre el versículo 18 y el 20,
dice, y después se dispersaron las familias de los cananeos y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Y dice el versículo 20, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Otra vez volvemos a ver que Dios está permitiendo que haya familias cuyas lenguas sean las mismas y estén habitando sus tierras que ellos eligieron en sus naciones, que estén habitando sus tierras a donde ellos llegaron. Ahora, dice el versículo 21 también del capítulo 10 de Génesis, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, y los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Ahora, decíamos que ¿en qué tiempo fue repartido la tierra? Regresamos a la tabla donde están las genealogías y observamos, como había comentado yo, que escasamente habían pasado 100 años desde que Peleg fue engendrado. Entonces, si Peleg a los 30 años tuvo a Reu, escasamente habían pasado 120, 130 años cuando la tierra es repartida. ¿Y cuándo es repartida? Cuando Dios confunde sus lenguas y los esparce sobre la faz de la tierra. Entonces, después del diluvio, 130 años después, son esparcidos por el mundo. Pero Dios permite que haya familias y que haya naciones con idiomas diferentes. Ahora, aunque la palabra no especifica que a Sem se le haya permitido conservar el idioma, hay características de esa lengua, la lengua hebrea, que no las tiene absolutamente ningún idioma en el mundo. Inclusive en el Talmud judío consideran al hebreo bíblico como la lengua sagrada, y así le llaman, la lengua sagrada. Pero no solamente eso, cada una de las letras o cada uno de los signos que constituyen el alefato hebreo tiene un significado y un simbolismo y un valor numérico además que no lo tiene ningún idioma en el mundo. Aunque algunas características del griego también son de entrañable valor y por ello Dios escogió que el Nuevo Testamento se escribiera en ese idioma. Pero recordamos también además que algunas partes están escritas en arameo. Ahora, ¿por qué creo que el idioma que se conservó o conservaron los descendientes de Sem es el hebreo? Porque el arameo lo hablaba la descendencia de Aram. Y si observamos, Aram fue uno de sus hijos de Sem, y la particularidad que tiene el idioma arameo es que utiliza exactamente los mismos signos que en el alefato hebreo. ¿Qué es esto? Que aunque utilizan los mismos signos, hay palabras
que tienen un significado diferente, pero lo entienden. El que sabe hebreo puede entender arameo y el que sabe arameo puede entender hebreo. Un ejemplo, nosotros escuchamos hablar el castellano y hay palabras que aunque ellos las hablan diferentes, podemos entender qué están diciendo. O aún inclusive, por ejemplo, el portugués. El portugués tiene palabras que aunque no sepamos el idioma, comprendemos lo que están diciendo. No es muy difícil entender parte de lo que se expresan en palabras en portugués. Y también podemos entender, por ejemplo, algunas palabras del italiano, aunque no hablemos italiano. ¿A qué voy? Como ellos se siguieron manteniendo en esa zona geográfica, aún después de que fue repartida la tierra, si regresamos a ver, por ejemplo, la tabla, fíjense, si en el tiempo de Peleg fue repartida la tierra y se esparcieron por el mundo para formar las naciones, todavía fue engendrado Reúg, Serug, Nacor y Taré. Es decir, todavía pasaron otros 200 años y ellos se mantuvieron ahí hasta que Taré engendra a Abraham. Y dice Génesis 12:4 que Abraham a los 75 años fue cuando salió de Aram. Entonces, quiere decir que entre el diluvio y el tiempo en que Abraham salió hacia Canaán, apenas habían transcurrido 360 y tantos años. Pero ellos siguieron hablando su idioma. Y obviamente, como explicaba yo en la ocasión anterior, al estar interactuando las poblaciones de diferentes naciones, hay palabras que se adoptan. Entonces, no era difícil la comunicación entre ellos, a pesar de tener idiomas diferentes. ¿Por qué? Porque los descendientes de Sem seguían influyendo también en esa zona de Mesopotamia. ¿Había idiomas diferentes? Sí, claro, había idiomas diferentes. Pero fíjense lo que vamos a ver. En el libro de Daniel dice en el capítulo 1 a partir del versículo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, ¿se iban a entender? Sí, porque les estaban obligando a que aprendieran ese idioma. ¿El idioma hebreo lo aprendió Adán? No, se lo dio Dios. Y a su vez Adán lo transmite a sus descendientes, hasta Noé. Y Noé lo transmite a sus hijos.
Sem, Cam y Jafet, pero quien conserva el idioma hebreo es Sem, y él obviamente lo transmite a sus descendientes. Habíamos visto la vez anterior que en el capítulo 10, en el versículo 21, dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Y al explicar que no se trataba de una contradicción, como si Eber es nieto de Sem, ¿cómo es que él es padre de los hijos de Eber? Pero explicaba yo que en el concepto judío se trata acerca de alguien que enseña, y en ese sentido es su padre. Entonces él transmite el mismo idioma a sus descendientes. Entonces, por 300 años después del diluvio, se sigue conservando el idioma hebreo. En Génesis 11:27 dice que Taré engendró a 3 hijos, a Abraham, Nacor y Harán, y que Harán había tenido un hijo a quien llamó Lot. Pero en el versículo 28 dice que murió Harán. Dice el versículo 29 que Abraham y Nacor tomaron mujeres. La mujer que tomó Abraham era Sarai, y la que tomó Nacor era Milca. Y dice el versículo 30, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió en Harán. Ahora dice en Génesis 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y alguien pudiera decir: oye, pero en lo que leímos no se ve dónde Dios habla a Abraham dándole esa indicación. Bueno, si nos dirigimos a Hechos capítulo 7, a partir del versículo 2, aquí está hablando Esteban, uno de los discípulos de Cristo, y dice: él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces, antes de que ellos se dirigieran a Harán, Dios ya había aparecido a Abraham. Y dice el versículo 3, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Bueno, aquí Esteban está diciendo que Dios ya se le había aparecido a Abraham y le había dicho que se fuera a la tierra que le iba a mostrar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Abraham? Como habíamos leído al final de Génesis 11, que tanto Taré como Abraham y Lot se habían quedado en Aram hasta que Taré, el padre de Abraham, murió. Y dice Génesis 12 en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la obediencia no había sido tomada como Dios la había indicado. ¿Por qué? Pues porque el padre de Abraham había ido con ellos. Entonces, en un sentido, no estaban obedeciendo completamente o cabalmente lo que Dios le había indicado a Abraham. ¿Por qué? Porque jaló con más familia que Dios le había dicho que no se los llevara, que se apartara de ellos. Entonces, regresando a lo que dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, que ya vimos
lo que dice Esteban, que ya le había aparecido Dios a Abraham y le había dado esa indicación. Y obviamente la obediencia había sido parcial. ¿Por qué? Pues porque había jalado con, no nada más con su padre, sino también con el sobrino, con Lot. Y dice el versículo 2 en adelante: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ya habíamos leído que los descendientes de Cam pues ya se habían establecido en Tierra Santa y aún más allá, hasta Egipto. Y dice el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué iba a pasar? Que se los iba a quitar a los cananitas. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y podemos observar en este mapa la ruta que siguió a partir de Ur de los Caldeos, que la vamos en la parte baja del lado derecho, y atraviesa toda la región de Mesopotamia, llega a Aram y de ahí continúa hasta Siquem, hasta donde estaban los heteos y los amorreos, y también quedaba cerca de Sodoma. Y observamos en la parte superior izquierda la zona que abarcan los mapas que vimos antes de este, en un plano mundial. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora, ¿qué es lo que resalto de aquí? Que en el versículo 13, Abraham le está diciendo a su mujer, di que eres mi hermana. Y observamos que en ese di que eres mi hermana, se da por entendido de que Sarai podía entender las palabras que pudieran interactuar con los egipcios. Pero también vemos en el versículo 18 que Faraón le reclama a Abraham y entiende lo que el Faraón le está diciendo a Abraham. Entonces,
volvemos a ver que hay influencia, hay interacción en las palabras, en los idiomas, entre ese ir y venir de las gentes. Entonces, ya se conocían parte de los idiomas mutuamente. Entonces, no les costaba trabajo ya tener cierta comunicación con muchos pueblos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Lo que quise fue dar un poquito más de elementos para poder entender y poder creer que Dios preserva su palabra y Él quiso que el Antiguo Testamento quedara escrito en el idioma hebreo, en el idioma del pueblo que Él empezaba a formar a partir de Abraham. Y vamos a darle un seguimiento, lo necesario para que podamos entender el contexto en que fue formada la Biblia. Entonces, esto nos da un panorama más amplio de lo contrario que fuera a darse en otra forma la explicación de cómo nos llegó la Biblia. De nada más dar datos y no tener ese contexto que nos ayuda a comprender por qué creemos la Biblia, por qué creemos y por qué sabemos que es la palabra de Dios. Pero también es importante entender por qué está escrita en ese idioma y no en otro. Entonces, esa es la parte que quería yo que quedara bien asentada para poder darle continuidad en los temas que van a seguir con respecto a la formación de la Biblia y las demás preguntas que se formularon y a las cuales vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Esto que voy a leer aparte es para que también se incluya, pero al principio. Ahora, hay tres versículos que son fundamentales en la palabra de Dios y que los que creemos en la Escritura y los que le creemos a Dios debemos de tomar muy, muy en cuenta siempre. Uno de ellos es Juan 3:16, que sabemos perfectamente que habla de la obra redentora del Señor Jesucristo. Y ninguno que se diga cristiano, ninguno que se diga creerle a Dios, puede ignorar lo que dice ese versículo. Muchas veces escuchamos que se sabe de memoria y podemos creerlo y podemos explicarlo a otras personas que tienen necesidad y a las cuales se les quiere compartir el Evangelio. Entonces, para nosotros no es complicado decir lo que dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no es la lectura del versículo, sino lo que implica cada una de las partes que está diciendo aquí. Que de esa magnitud fue el amor de Dios que fue capaz de permitir que su Hijo, el Señor Jesucristo, padeciera hasta la muerte y muerte de cruz para que su sangre fuera derramada y pudiéramos nosotros tener el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino tener la vida eterna. Pero no solamente eso, sino poder ser adoptados por Dios como sus hijos. Entonces, eso ampliamente lo entendemos a través de la lectura de toda la Escritura, pero forma parte también el contexto que estamos viendo para entender esa parte. Otro versículo que también considero que es fundamental en el estudio de la palabra es 2 de Timoteo 3:16. Entonces, vemos que el versículo nos dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es lo que está dando a entender, es inspirada por Dios y útil para enseñar, que es lo que estamos viendo, para redarguir,
que es lo que estamos haciendo también con los pasajes que estamos analizando, para corregir por si tenías otra creencia, porque si te dices ser cristiano y si te dices creerle a Dios, entonces pues hay que creer su palabra. Pero como he comentado muchas veces, no con una fe ciega, sino Dios nos da la oportunidad de tener una fe racional en base a lo que nos revela su palabra. Y también dice que es útil para instruir en justicia. Y el versículo 17 nos dice la razón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué es toda buena obra? Pues participar en la obra que Dios preparó de antemano a los que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y otro versículo o otro pasaje fundamental en el estudio y en la creencia que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo y lo que dice su palabra es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acerca de la palabra? Que estemos meditando, que no se aparte nunca de nosotros y que debemos de meditar en la palabra y eso nos va a traer revelación de la misma. Bien, como acabamos de ver, pues tenemos más elementos para confirmar lo que habíamos mencionado en la enseñanza anterior, de que verdaderamente Dios ha tenido cuidado del lenguaje en el cual se ha conducido a su pueblo desde su origen y también pues el lenguaje que Dios quiso que fuera utilizado en la escritura del Antiguo Testamento, porque es su palabra. Ya habíamos mencionado que es un idioma único en el mundo por la profundidad de sus palabras, de cada uno de los signos que se utilizan en la escritura hebrea. Y bueno, pues en la siguiente ocasión vamos a ver qué acontece con Abraham. Y todo ese contexto, vuelvo a mencionar, es para que tengamos un pleno entendimiento y podamos creer con firmeza y con toda seguridad cómo es que nos llegó la Biblia. Entonces vamos a agradecerle a Dios este tiempo. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, que nos permitas tener discernimiento, entendimiento de tu palabra y que podamos tener la oportunidad de compartirla y de que haya personas que tengan la facilidad de poder escuchar esta enseñanza. Señor, porque sabemos que ya en otros lugares a donde hay misioneros que llevan tu palabra, hay lugares de persecución, a donde es un riesgo compartir la Biblia, estudiar temas bíblicos y aún compartir el Evangelio. Pero a costa de sus vidas, esos hermanos en la fe, que son los misioneros, van llevando tu palabra por el amor a las almas, a esas almas que tienen la oportunidad de ser salvadas por tu palabra, por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, te rogamos tus cuidados, tu bendición, tu protección, tu provisión, tu guía, tu luz, tu fortaleza, la salud. Señor, guía sus pasos, sé tú en cada una de las necesidades de ellos y guárdales siempre, Señor. También a nuestros hermanos en la fe que tienen contacto por su labor en centros médicos y hospitalarios de proveer o de contribuir para mejorar la salud de los pacientes, también protégelos y bendícelos, Señor. Guárdalos y guíales a que compartan de tu palabra también. Señor, cuántas gracias te damos entonces por todo este tiempo y te rogamos tu bendición, Señor, para el resto de la semana, a cada uno de nuestros hermanos en la fe y a cada uno de nuestros oyentes en diversas latitudes, Señor, porque esta palabra, esta enseñanza, llega a otros estados de la República. Señor, y te agradecemos por ello, por esa bendición que tú permites que tu palabra sea escuchada en otros lados, para que
crean en ti, Señor, y para que crean y confíen y vean verdaderamente que tu palabra, la palabra escrita, la Biblia, es algo que tú nos has dejado, Señor, para que te conozcamos y te sigamos y creamos en ti, porque tenemos evidencia suficiente que verdaderamente es tu palabra. Gracias, Señor. Síguenos permitiendo tener sabiduría de ti, Señor, para poderla compartir. Y de todo ello te damos la gloria y la honra, Señor, en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos.